Miércoles 20 de noviembre, son las 11:20 de la mañana. El cielo bastante nublado, ha llovido bastante hace un rato. Es un día de esos que no te invita mucho a decirme voy a la playa, pero igualmente la playa está calentita. Nosotros nos vamos a grabar un desarrollo, así que nos dirigimos para ver a Angie. Y aquí estoy acompañado con Adriana y con el chavalote que lo tengo aquí detrás. Ya veremos si luego más tarde podemos volar el dron y vamos a ver cómo están las playas. De momento aquí estamos con el nuevo carro, ya me lo entregaron. Hay ciertos detalles que tenemos que solucionar todavía, pero está muy bien el carro. Nos gusta, se siente cómodo, bastante alto. Pues yo le llamo ya el guapetón, a ver qué tal le suena ese nombre. Le pongo el nombre un poco en plan macho porque la sensación que te da es de fortaleza, ¿no? Por decir algo, pero bueno, da igual. El X3, que también tenía la misma sensación, le llamé la bonita. Bueno, pues aquí estamos al lado de Centro Maya, nos vamos a ver a Angie y ahí empezamos con el desarrollo seguramente, o desde la playa haré la presentación del desarrollo. Ya veremos, lo vamos a ir descubriendo. Como veis en la pantalla tenemos Sea Tower, un desarrollo que está ubicado en la Colosio de Cancún. Aquí estoy con Angie. Hola, Buenos ¿cómo días. estás, Paco? Buen También día. con Adriana, con el chavalote y con una compañera de trabajo que tenemos por aquí. Bueno, pues este desarrollo salió en preventa hace 2 o 3 meses, me acuerdo que hicimos un vídeo. 4 meses 4 meses, casi, ¿no? exactamente. Y las ventas ya vamos evolucionando como tiene que ser. Así 2 es. torres impresionantes. ¿Cuántas tenemos de altura? Son 16 niveles, Paco, con unidades de 1 y de 2 recámaras. Ahí podemos ver esa fachada que tendremos en las torres. Se llama Sea Towers en Cancún. Y bueno, qué bueno que viniste para recordar el proyecto porque todavía quedan unidades muy buenas. Así que vamos a darles un recordatorio acá a tus Hemos tenido una conversación previa y estábamos resaltando lo que yo veía que me gustaba mucho. Ella me resaltaba lo que le gustaba a ella también mucho del desarrollo. A mí me gustaba mucho el tema de amenidades, que tiene mucho espacio esas amenidades, por lo tanto no están condensadas en un espacio pequeño. Me gusta mucho también el tema de las terrazas que tienen los departamentos, los metros cuadrados por el precio que nos van a enseñar. Y nada, son departamentos de 1 y 2 recámaras, vamos a conocerlo, nos lo va a explicar mejor Angie. ¿Qué te parece? Claro que sí. Vamos a avanzar aquí en la presentación. Ahí se alcanza a ver una de las torres, pero quiero avanzar a la parte de ubicación. Qué bueno. Justamente hace rato platicábamos, Paco, de la ubicación tan estratégica y privilegiada de Sea Towers. Ahí justo está señalando con su logo. Quiero hablarles que esta es la Federal, cuando vienes de Playa del Carmen hasta la ciudad de Cancún y la zona hotelera, que es todo esto de acá. Como veis, este es el recorrido de la zona hotelera hasta que abran el nuevo paso que va a haber por aquí. Así es. Y entonces, esta estrategia que me dices es porque está pegado a la misma Federal o a la Avenida Colosio. Federal o Boulevard Colosio, que entrando a Cancún ya es el Boulevard Colosio, así que bueno, muy rápido tenemos la llegada hacia el aeropuerto. Para aquel cliente que busca tener fácil acceso al aeropuerto, pues es genial. También estamos rodeados de las mejores universidades, ahí justo está marcada la Anáhuac y bueno, también por ahí está La Salle, así que es una zona de universidades para aquel que tenga hijos, ahí va a tener un lugar muy seguro y con todas las amenidades que ahorita vamos a platicar para poder vivir muy cómodamente. También está por ahí el autódromo y más adelante está lo que será el puente Nichupté, que ya lo hemos platicado también en el anterior video, que nos va a llevar a la zona hotelera y a la playa cruzando la laguna Nichupté, así que vamos a tener fácil acceso a la zona hotelera y a la playa por ese puente, o sea, en pocos minutos vamos a estar ya del otro lado. Vamos a tener, bueno, luego vamos a hablar en el desarrollo porque tiene su propio centro comercial, pero muy cerca del desarrollo también hay centro comercial importante, eso sí. Por ejemplo, el de Cumbres, que es muy conocido en la zona. Exacto, La Roca está ahí muy cerca y bueno, también tenemos a unos 12 minutos Puerto Cancún. Total, que es un sitio ideal tanto para el que quiere invertir como negocio, porque por ejemplo las universidades te van a traer muchos clientes. En renta vacacionales también, porque luego lo vamos a ir explicando. Un desarrollo donde te entregan tan buenas amenidades que te entregan también un aparcamiento asignado, hace que le dé una facilidad.
Asignado y escriturado además. Imagínate. Entonces no estás comprando solamente los metros cuadrados de tu departamento, estás teniendo tu aparcamiento asignado para ti, escriturado, como dice Angie, Así es. y un centro comercial en la misma puerta con unas amenidades excelentes que son más de 30. Vamos a resaltar unas poquitas de ellas, os vamos a poner luego un vídeo de promoción del desarrollo. Sí. Y como veis, las torres son bastante bonitas y las terrazas muy amplias. Vamos a ir. Ahí tenemos el master plan justamente donde podemos apreciar gran parte de las amenidades al aire libre, porque es bueno mencionarlo, ¿verdad? Hay amenidades como para todos los gustos, hay amenidades recreativas, hay amenidades deportivas. Aquí podemos ver, por ejemplo, la zona de piscinas. Hay dos áreas de piscina, una como la de acá va a ser la piscina para adultos, pegada a la zona de bar, así que ahí será para adultos donde podrá estar la gente muy tranquila y relajada, y la otra va a ser una piscina familiar donde va a poder estar los niños también disfrutando de las piscinas, ¿verdad? Después de este lado alcanzamos a ver la zona deportiva. Vemos dos canchas de pádel, una media cancha de básquet. Acá, a todo este alrededor, tenemos la pista de jogging, que será para correr o andar en bici, caminar, unas caminatas por acá, de casi 1 kilómetro esta pista, que rodea pues todo el perímetro del terreno. Importante acá, estas son las rampas para bajar al estacionamiento, a la zona de estacionamiento, que como bien mencionaste es un cajón de estacionamiento para los de una recámara, 2 cajones de estacionamiento para unidades de 2 recámaras y 3 cajones para los de 3 recámaras. O sea que además de lo del metraje de tu propio departamento, en tu escritura se incluye el metraje de tu cajón de estacionamiento o tus cajones de estacionamiento. Entonces me puedo imaginar que toda la parte de abajo de los edificios y de las amenidades va a tener un espacio muy amplio de 2 plantas, ¿no? Exacto, 2 niveles de subterráneo donde serán los estacionamientos. Así que por estacionamiento no vamos a fallar acá. Y incluso de este lado, en toda esta zona de este perímetro de lado, tenemos estacionamientos para los visitas, para tus visitantes, o sea que también no se preocupen que ahí va a haber lugar para los visitantes. Bueno, se nos fue un poquito la imagen. Hay otra vista de lo que es el tema este del master plan, que podemos ver lo del aparcamiento, la otra parte que estás hablando. Sí, claro. Voy a parar un poquito hasta que se sitúe. Ahí me puedo ir a los renders. Qué buen render este, porque aquí estamos viendo la ubicación de la Federal, si fueras para allá, para Playa del Carmen, si vinieras para acá, para lo que es la zona hotelera o la ciudad de Cancún, y podemos ver las vistas a la laguna y al mar, la zona hotelera está aquí, por ejemplo. Exacto, ¿no? Sí, ve qué bonito. La verdad que es una foto real, solamente montaron aquí los renders de lo que será Sea Towers. Como bien dices, la carretera o el Boulevard Colosio. Aquí tenemos la plaza comercial, que será una plaza de unos 90 locales, que es un plus para el proyecto, es un plus para Sea Towers y los propietarios, ya que tendrán aquí pues cualquier tipo de servicios, todo lo necesario lo van a tener ahí a la mano. Y bueno, acá está la entrada hacia el subterráneo de los estacionamientos que ya comentábamos. Aquí se alcanza a ver otra zona de amenidades, que hace rato estábamos viendo las del otro lado. Sí. Pues aquí hay más amenidades todavía. Y bueno, como dices, las vistas que se tendrán, ¿no? Según el nivel, hacia la zona hotelera, hacia la laguna Nichupté. Vamos a ver otro render que vi por ahí donde se ve el acceso al aparcamiento, la parte de atrás un poquito más cercana, ¿te parece? Así es. Lo que hemos hecho es ampliar un poquito el render anterior y aquí, como veis, desde la misma Federal, este es el centro comercial, pero si tú vas a acceder a tu departamento, puedes acceder por aquí al sótano, a la parte de abajo, con 2 plantas, 2 niveles, y subir a tu departamento de una manera fácil. Y aquí que se ve la pista de correr, de jogging, aquí tenemos áreas de relajación, de yoga y cosas así, ¿no? Así es. Va a haber una terapia, una zona de terapia de tinas de hielo, por ejemplo, que es muy común ahorita que está de moda esa terapia. También habrá un espacio para eso. Y bueno, como bien dices, todos los 2 niveles de subterráneo son de tu zona de estacionamiento, donde se te asignará un estacionamiento. Y los elevadores inician desde el sótano, así que puedes dejar tu auto y subir por el elevador a tu departamento. Mira, quisiera que me hablases del constructor, porque le tenéis mucha confianza, porque ya ha hecho muchos desarrollos, sobre todo en Tulum, ¿a que sí? Así es. El grupo se llama Urban House, con ellos ya tenemos aproximadamente 20 desarrollos en Tulum.
gran parte ya terminados y entregados y otra parte más está en construcción o están en proceso de entrega. Así que es un desarrollador con experiencia y trayectoria acá en la zona. Si hay cliente que quisiera ver algo terminado de este desarrollador, pues podemos llevarlos a Tulum a conocer alguno de sus proyectos. Y bueno, pues es una garantía el que ahora esté migrando hacia Cancún para ofrecer Sea Towers, ¿no? Es una garantía de desarrollador con ese respaldo que trae ya acá en la zona. Bueno, pues para mí también es otra garantía de poderos ofrecer un buen desarrollo con un desarrollador que suele entregar en su fecha normalmente lo que son los desarrollos. Y esto nos da una tranquilidad porque se va a entregar en 2026, pero ¿en qué mes de 2026? En julio del 2026. Ya empezaron con la cimentación, me parece. Ya empezó la primera parte muy pronto. En el primer trimestre del próximo año vamos a tener ya un showroom ahí. De hecho, nos van a hacer 2 unidades, de una recámara 1 y el otro de 2 recámaras, para que puedan ver ahí ya un producto final, digamos, de cómo quedará Sea Towers. Oye, acabamos de ver ya el master plan, ya hemos visto vistas, ya hemos visto la zona donde está ubicado. Ahora vamos a conocer las amenidades más de cerca. Perfecto. Algunas de ellas, no todas, porque son 30. Sí, vámonos a la presentación. ¿Qué te está pareciendo, Chavarote? Me gusta mucho este desarrollo, sinceramente. La ubicación es excelente, Cancún, hay gente que quiere Cancún y Cancún quiere, ¿no? Sí, entonces, y está ahí al lado de la Federal, eso también es muy bueno. Sí, porque no te hace perder tiempo para nada. Y es facilísimo el acceso. Amenidades, Exacto. Bueno, como veis, más de 30. Más Entonces, de 30 amenidades. Resaltar todos, pues no es fácil. Lo que sí que quería resaltar es que esas amenidades no te las sientes puestas una encima de otras. Tienen mucho espacio. Vamos a empezar. Ahí vemos que tenemos la alberca familiar y un área de chapoteadero para niños, una ludoteca, ahorita hay un render padrísimo, una ludoteca hermosa, de buen tamaño, juegos infantiles también en diferentes áreas del desarrollo, pues el estacionamiento del que ya hemos hablado, habrá senderos con jardines como esto que alcanzamos a ver por acá, esculturas también de pronto van a montar algunas esculturas, bueno, la Palapa Bar que está pegada a la alberca para adultos, la ciclovía o pista para correr, que ya vimos también en los renders, es el perímetro de todo el terreno, la alberca para adultos, spots instagrameables como esta escultura que tenemos acá, Garden Lounge, va a haber algunos Garden Lounge y salitas muy bonitas también de uso común, la zona de asoleaderos, otra cosa importante, un salón de usos múltiples de muy buen tamaño, digo, esto ya es la verdad que muy usado, ¿no? Que tengas en tu desarrollo, pues el salón para eventos, para que puedas festejar cumpleaños, hacer cualquier tipo de eventos ya sin necesidad de ir a rentar, ya solo lo reservas y listo. Una sala de cine también que me encanta, es un cine tipo un VIP que también puedes reservar. Y aquí vemos ya algunos renders, ahí estamos viendo la alberca. Quiero aclarar una cosa, las amenidades que hemos resaltado están muy bien, pero no hemos resaltado las más importantes para los que nos gusta hacer deporte, ¿no? Por ejemplo, gimnasio tiene que tener, pista de pádel, ¿qué más tienen por ahí? Bueno, tienen una serie de cosas que son muy interesantes. Vamos a ir conociendo las vistas. Ahí está la alberca, esta es la familiar y de aquí al lado está la de adultos con la zona de bar de este lado. Oye, esto me recuerda mucho a los mejores resorts que tenemos, hoteles que tenemos por la zona, estas vistas que tenemos. Y ya vieron también las formas que va a tener las terrazas, algunas ondas ahí. O sea, y otra cosa. No es totalmente plana la fachada, si te das cuenta. Y otra cosa, que cuando hemos visto los renders parece que es puro edificio, pero fijaros cuando estás aquí abajo que está lleno de plantas y la sensación que tienes que estás en un lugar bastante agradable. Mira, el gimnasio, aquí sí que sale, qué bonito. El gimnasio, ahí tenemos el gym, va a ser un gimnasio de muy buen tamaño y equipado. Así que vamos a tener, se parece que se separó un poquito, ahí ahora está, sí. Pues la verdad que te ahorras un dineral. Yo pago más de 1.000 pesos al mes, por ejemplo, por el gimnasio. Y ese gimnasio es muy parecido en el equipamiento. Sí, qué bueno que tocas ese punto porque el que esté en Sea Towers, el propietario de Sea Towers, va a tener prácticamente un club deportivo en su desarrollo. Ya no tienes necesidad de pagar gimnasio o alguna otra cosa porque ahí vas a tener gran variedad de actividades, que si yoga, que si el gimnasio, que si te gusta nadar, las piscinas son de muy buen tamaño también, o sea,
Para el tema deportivo y de recreación está muy completo. Pues la pregunta que te haría yo ahora, que es una de las preocupaciones que tendría el que está escuchando el vídeo, es ¿qué se va a pagar de mantenimiento? Ok, el mantenimiento aprox está en 50 pesos metro cuadrado. Bueno, y los departamentos tienen una medida bastante buena, total Así es. que vamos a calcularlo luego más tarde. Así Aquí hay otras amenidades que también las podemos resaltar, que ya empiezan a salir, por ejemplo, la media cancha de pádel, el gimnasio, la cancha... todo lo que no había salido anteriormente, ¿no? Así es. Hasta la CrossFit. CrossFit, la área de coworking también, que ya hoy en día es muy necesaria, es como tener tu oficina ahí privada. Y esta para mí. Y eso, ese para ti, Paco, el estudio de grabación, ¿no? Es este de aquí, sí. Exactamente. Pues hay área de mascotas también, un salón de juegos, lo de la terapia de hielos que te decía, las tinas para esas terapias. La sala de juegos es para el chavalote. Ahí dale. tienen billar, ping-pong, a lo mejor, no lo sé, Así lo vamos es. a conocer. Y bueno, Mira, ahí mira las vemos canchas, algunos qué bien se renders. Las canchas de pádel, ahí buenísimas, la cancha de básquet, aquí seguimos viendo la pista de jogging. Esto es la área de mascotas. Oye, qué bueno. Sí, hay un buen espacio para las mascotas. Mira, no se le llama, ¿cómo se le dice? Cuando tenemos, por ejemplo, allí en Senderos, el club de... ¿Cómo le llaman? La casa club. La casa club, pero se podría decir que estamos en otra casa club prácticamente, dentro de tu desarrollo. Mira el área de yoga que está en la otra parte contraria a la que estábamos viendo. Así es, ahí estamos del otro lado. Y esto es lo que me gusta mucho, que son amenidades amplias, agradables y que tú te sientes en una casa club también al mismo tiempo. Así es. Entonces, pues el tema de amenidades está súper, súper completo. Así que si lo quieres para vivir, está buenísimo. Ahí vas a tener todas estas amenidades a tu servicio. Y si lo quieres para poner en renta, imagínate lo atractivo que va a ser rentar una unidad como estas, poniendo fotografías también, pues de todo el tema de amenidades, ¿no? Ahora que has dicho para vivir, bueno, los departamentos no son pequeños para nada. Aunque tengas uno de una recámara, es bastante amplio. A mí me gusta, por ejemplo, esas medidas. Estamos en una zona de calor, en una zona con humedad y no necesitas espacios tan grandes para sentirte cómodo. Vamos a comprobarlo, vamos a verlo ahora en las medidas de los departamentos y cómo son, ¿no? ¿Te parece? Así es. Claro. Aquí tenemos desde 56 metros hasta 160 metros, sin incluir, me parece que los penthouse. Los penthouse son un poco más grandes, ¿no? Los penthouse van más grandes, exactamente. De 1 y 2 recámaras, terrazas con vistas a la laguna. Ya imagínate, por ejemplo, ¿desde qué altura se calcula que ya van a poder ver la laguna? Aproximadamente desde un nivel 7 ya se alcanza a ver, a tener buena vista. Muy bien. Eso lo comento ¿por qué? Porque a la hora de elegir tu departamento, tú depende. También los precios van a bajar con menos vistas, son más bajos. Así y es, más altos, va subiendo, ¿no? el precio. Digo, los niveles bajos tienes vistas, por ejemplo, a las amenidades, así que también después empiezas a ver manglar, y después ya alcanzas a ver laguna, ya los niveles más altos incluso la zona hotelera, a lo lejos. Muy bien. Ahí tenemos un interior de lo que es un departamento esquinero. Prácticamente las esquinas son unidades de 2 recámaras. Podemos ahí ver exactamente esta vista esquinera con ventanales, mucha entrada de luz como puedes ver. Estamos viendo los redes que están equipados, amueblados y decorados. ¿Cómo se van a entregar los departamentos? Estos se entregan equipados. Esto incluye cocinas equipadas, closets, el baño equipado. Se entrega la parrilla eléctrica, la campana. ¿Aire acondicionados? Los aires acondicionados, uno en cada ambiente. ¿Ventiladores también? Ventiladores de techo y el calentador eléctrico. Bueno, yo he visto cuando lo entregan equipados allí en Tulum, la verdad que le dan una equipación de muy buena calidad, me gusta mucho. Bueno, lo que es la cocina prácticamente completa, lo que es el baño prácticamente completo. Las recámaras, pocas cosas le te vas a poner la cama y alguna cosa para decorar, ¿no? Total, que gasto luego en amueblarlo no vas a tener tanto. Ahí vemos señalados los niveles impares. En los niveles impares, como aquí nos indica, hay departamentos de 1 y de 2 recámaras. O sea, ahí tenemos de las 2 tipologías, ¿vale? Y en los niveles pares solamente hay de 2 recámaras. Entonces, bueno, lo que vemos en blanco serían de 2 recámaras solamente. Exacto. Y si queremos encontrar alguno de una recámara, también encontrarías de 2 recámaras, sería lo que está
más oscuro, ¿es así? Oscuro o niveles impares. Exacto. Entonces lo que más vamos a encontrar va a ser más o menos. Porque los de una recámara ocupan menos espacio también. Así es. Sí. Ok. Se va parando un poquito la pantalla y cuesta un poquito poder grabar a veces el cable. Hemos encontrado una solución para que esto no vaya saltándose. Estamos viendo el departamento de una recámara en nivel impar. Aquí Angie no va a trabajar estando sentada y esto se mueve menos, el cableado. Claro. Ahí podemos ver, Paco, el plano isométrico de una recámara. Ahí ves la distribución, tenemos el acceso principal en esta puerta. Exactamente. Lo primero que tenemos es el baño completo. Exacto, ese es el baño completo. Después ya tenemos la área común donde está la cocina, comedor y sala con un ventanal para salir a la terraza desde el área común. Y después tenemos ya tu habitación privada también con esa salida a la terraza. Así que tenemos dos salidas a la terraza, si te fijas. Entonces aquí tendríamos dos aparatos de aire acondicionado. Exacto. Tendríamos dos ventiladores, precisamente. Así es. Tendríamos también en la cocina totalmente equipada, el baño totalmente equipado. Aquí en la habitación tendríamos este closet. Exacto. Y poquita cosa ibas a comprar más. Así es. Poquita cosa. Fijaros qué terraza más amplia y vamos a ver los metros cuadrados que nos están ofreciendo los de una recámara. Ahí los tenemos. Tenemos que ver metros de interior, 41 metros, de terraza 11 metros, total 56 metros. No son para nada pequeños, están muy bien. Si te fijas, las terrazas hay variantes, desde 11 metros hasta 17 metros los de una recámara. Dependiendo si hace esquina, por eso. Exacto, dependiendo su ubicación. Su ubicación más que esquina, ¿no? Más que esquina, la ubicación. Ok. Y por eso estamos hablando aproximadamente, dependiendo del metraje, más o menos. Sí, 56 metros, estamos entre los 56 y los 63 metros. Esto no lo habíamos recalcado. ¿Dónde está el cuarto de servicio aquí? Porque no lo hemos hecho. Es este cubito. Este de aquí. Exacto. ¿Aquí qué podríamos tener? ¿Una lavadora o qué tendríamos ahí? Ahí se puede tener una lavasecadora, por ejemplo, o usarlo como bodega. Ok, eso es bueno comentarlo. Exactamente. Por mi experiencia en la zona, por lo que yo estoy viviendo, por lo que yo necesito como persona, muchas veces las parejas, da igual si sois jóvenes o mayores, no vas a necesitar un amplio lugar para guardar las cosas, de closet, por ejemplo, porque estamos en una zona que prácticamente no usa ropa de manga larga. No. Siempre sueles estar en zonas o de bañarte, o del mar, o de pasear con pantalón cortito. Total, que una vivienda de este tamaño lo tiene todo para disfrutar y no tener ningún problema de nada, porque luego también la mayoría del tiempo vas a estar en las amenidades o saliendo del departamento y pocas veces te vas a quedar todo el día en el departamento. Es correcto lo que dices. Luego, departamento de 2 recámaras. Tenemos el interior de 95 metros cuadrados, pero las terrazas pueden variar, como ha dicho anteriormente Angie, desde, fijaros qué medida de terraza, cerca de 60 metros cuadrados, exacto, hasta 67. Súper terrazas de las unidades de 2 recámaras. Y bueno, ahí estamos viendo justo el isométrico de un 2 recámaras, pero si te fijas, esta es esquina por la cantidad de terraza que tenemos. Todo es una terraza en U, envuelve completamente la terraza al departamento. Oye, pues es preciosa esa terraza. Ahí sí que me quedaría yo más de un día relajadito. Sí, y bueno, tenemos la entrada principal aquí en medio, exacto. Importante, todos tienen un medio baño, que es esto primero que vemos acá. Todos los de 2 recámaras cuentan con un medio baño. Y esto que ves ahí como un closet dentro del medio baño es el espacio de servicio. Entonces, el espacio de servicio para la lavadora, ¿no? Para por ejemplo. La lavadora, exactamente. Qué bueno. Ajá. Después avanzamos y tenemos la área común, cocina, comedor y sala. Y con los ventanales para salir a la terraza, ¿ya viste? Sí, unos grandes ventanales, pero no son los únicos, sí. No son los únicos, porque también tenemos en cada recámara tenemos sus ventanales. Y sobre todo esta, que fíjate, con la esquinera, qué preciosidad de ventanales tenemos aquí. Estos de aquí y estos de aquí. Pero vamos a seguir. Sí, ahí están, ahí como señalaste, las 2 recámaras. Y fíjense la ubicación de las recámaras, o sea, no las tenemos juntas, así que le da su privacidad también a las recámaras, como puedes ver, y cada una tiene su baño completo. Sí, esta la tenemos aquí. Exacto. Y esta de aquí tenemos aquí, pero esta es con walk-in closet porque esta es la principal. Exactamente. Tiene un closet vestidor. Exacto. Muy bien observado, Paco. Sí, la verdad que las medidas se me antojan muy buenas, Sí, muy buenas. Que estas están buenísimas, estas de 2 recámaras.
Y bueno, ahí está toda la descripción. Tienes un cuarto de servicio que es necesario también y pues una recámara principal y la otra secundaria. Aquí lo que he visto que no han resaltado los baños normales porque solamente resaltaron el medio baño como novedad, ¿no? Sí. Pero está bien para las Sí, visitas, para que no claro. tengan que quitarte la privacidad de las Así es. recámaras. Así es. Aquí se puede ver parte del ventilador, vamos a ver este otro render. Ahí Estos serían los está, ventiladores que ahí van hay. incluidos, toda la cocina va incluida. Ahí vemos la cocina, exacto. Todas las alacenas se incluyen, la barra que es de cuarzo, la parrilla, la tarja, la campana, todo eso ya va incluido. Y vemos parte del comedor y la sala y esos ventanales. Muy bien, Te vamos va a ver dar, otra vista. mira desde otro cuánto punto. ventanal, te va a dar mucha luz natural, mucha entrada de luz y hay vientos cruzados. Este, por lo que veo, es de un penthouse porque tenemos escaleras por dentro para subir al nivel superior. Ahí está un penthouse justamente, con sus escaleras que te llevan al rooftop. Ahí tenemos una vista de una de las recámaras principales. Y esquinera, ¿no? Y esquinera. Se ven de maravilla. Y si tienes una altura a partir de la 7ª planta, pues imagínate las vistas que vas a tener. Porque las vistas a la laguna, aunque no sea el mar, también son muy bonitas, ¿eh? Claro. Y hay bastante naturaleza. Vamos a ver otro. Así es. Bueno, acá están los baños y un walk-in closet. Mira los baños también qué lindos se ven con su mármol. La cristalería, la cancelería también va incluida, ese lavabo también con su barra en cuarzo y bueno, la carpintería abajo. Pues aquí poca cosa le vas a tener que poner. Papel higiénico, toallas y alguna decoración, algunas cosas de utensilios que necesites. Correcto. Y el walk-in closet lo mismo, poquita cosa vas a tener que poner. Sí, mira los closets también qué lindos. Sí. Y todo esto lo resaltamos porque luego cuando mires los precios, de verdad, dale el valor con todo lo que te entregan, aparcamientos, amenidades, cómo te lo entregan por dentro, porque ahí te vas a poder dar cuenta que estás en un buen momento de compra, con un descuento que ya te dan de salida impresionante, porque es como si fuera pues la salida del desarrollo prácticamente. Sí, ¿Cómo le decimos? La verdad que seguimos con precio de lanzamiento, o sea, ahorita vamos a ir para allá, pero bueno, tenemos todavía ese súper descuento para tus clientes, Paco. Por eso estamos aquí el día de hoy, para animaros a invertir aquí, para los que quieren Cancún. Vamos a seguir, estos serían los niveles pares. Exacto, vamos a los niveles pares, ahí solamente tenemos unidades 2 recámaras. Exactamente. ¿Okay? Ahí está. Y bueno, pues esta es una de las tipologías 2 recámaras, si te fijas cambia la distribución. Quiero hacer un inciso. Todo lo que hemos hablado anteriormente de los departamentos de 1 y de 2 recámaras son los que nos encontramos en los niveles impares. Y esto que vamos a hablar ahora con sus medidas, pares. Exactamente, ahí está. Vale. Aunque veamos todos que son de 2 recámaras, estamos viendo el interior bastante amplio. Luego las terrazas, como habéis visto, de total. 12, 18, exacto, 110 aproximadamente. Seguimos teniendo el medio baño. Bueno, acá está la entrada principal, si te fijas. ¿Esto de acá? La entrada principal, correcto. Y enseguida del lado derecho está el medio baño. Y aquí tenemos una alacena, ¿no? Ajá, y como una closet de blancos. Exactamente. Después avanzamos y está el área común, cocina, comedor y sala, con salida a la terraza también. Se fijan, es terraza sencilla, esta no es esquina, esa no es unidad de esquinera. Pero bueno, igual la terraza como es ancha, es una terraza de buen tamaño. Y algo que tú le das mucha importancia, las 2 recámaras están separadas. Están separadas, exacto. Aunque se cambia la distribución, aquí siguen estando separadas. Y bueno, aquí en medio tenemos un área de servicio. Aquí el área de servicio está más grande, si te fijas. Una buena área de servicio que te sirve ahí también de bodega. Ya esto es según las necesidades del cliente. O quieres más terraza, te vas por la otra, o prefieres más área de servicio ahí, porque es casi un cuarto de servicio, pues te vas por esta. Y están las habitaciones, cada una con su baño completo también. Las habitaciones suelen ser más o menos de la misma medida. No tienen cualquier closet aquí en esta de 2 recámaras, son baños completos. Pero la diferencia está en que esta de la terraza es la única, por esta es la principal. Exactamente. Si tú quieres un walk-in closet, te tendrías que ir a la parte impar. Otra tipología, exacto. Qué bueno. Porque hay personas que les gusta tener un walk-in closet en su recámara, pues entonces sí que le damos esa opción.
Vamos a conocer más, a ver. Bien. Aquí viene otra tipología. Acá la terraza es en L, si te fijas. Así que si es más grande también, de 40 a 45 metros aproximadamente esas terrazas, con 96 interiores, entonces estamos aproximadamente en los 139 metros. La parte interior me parece recordar que es muy parecida a la que hemos visto antes con Exacto, las recámaras, sí, así la es. parte de la sala comedor con la entrada, el medio Sí, baño, exacto. y la gran cambio que tenemos aquí es la amplitud de las terrazas. Exacto. Ahí ya es una terraza en L, como lo pueden ver. Salida al exterior de la terraza por la parte de la recámara principal y por la sala comedor con 2 buenos ventanales. Así es. Así que también entrada de luz vas a tener bastante, también por acá y también Ujú. por aquí. Ujú. Esta me imagino que es la parte de Ese es el medio baño. el medio baño y la Ajá. parte del área de lavado está de aquí, ¿no? Ajá. No, La esto, siguiente. perdona, este es el baño, Exacto, esta de aquí. esa, exactamente. Me equivoqué. Exacto, es esa. Bueno, pues esa ubicación es para el que quiere muchos metros de terraza y disfrutar más tiempo dentro de su departamento. Exacto. Muy bien, vamos a ver Vale. unas vistas. Y acá vemos ya interiores. Ahí está una de las recámaras, la secundaria, por ejemplo, con su closet. En esa forma van a ir los closets de las recámaras secundarias, con un espacio para la tele ahí en medio también. Cajoneras y espacio para colgar. Y bueno, acá ya vemos un render de un rooftop. Los rooftops, acuérdense que son de los penthouse. Los penthouse son de 2 recámaras. Y bueno, arriba tendrías todo este espacio de rooftop con una piscina privada. Y bueno, imagínense las vistas ya en este nivel 16. Y pues sí, está bastante bien y bastante Así amplio. es, sí, muy bonitas vistas. Y bueno, por acá ya tenemos una vista del amanecer, por ejemplo. Aquí tanto el amanecer como el atardecer lo vas a ver hermoso. Pues sí, bastante hermoso. La verdad. Y por último, acá en la presentación hay un tour virtual para que podamos enseñárselo a tus clientes, Paco. Está muy bueno. Voy a repasar un poquitito para no hacerlo tan largo. Pero bueno, quien quiera recibir el link de esta presentación virtual, que te avisen, Paco, y se las enviamos con todo gusto. Aquí estamos en el lobby recepción. Tendrá un lobby recepción muy lindo, Sea Towers. De este lado ya es entrar a los departamentos. Aquí, mira, ahí se ven las 2 torres. Y por este lado de acá es salir hacia la plaza comercial. ¿Te acuerdas que vamos a tener una plaza enfrente? Entonces, bueno, si quieres ir a la plaza, te sales de este lado. Quiero resaltar algo importante con el tema del lobby. Muchas veces una de las cosas que os hace comprar en un sitio es el tema de seguridad, más aquí en México, ¿no? Entonces no va a poder acceder al edificio nadie que no se haya identificado o vaya con un propietario, ¿es correcto? Así es, completamente. Y bueno, si avanzamos por acá, vemos ya el interior del desarrollo. Las amenidades, por ejemplo, esta ludoteca que quería enseñarles. Ah, ok. Mira qué linda. Espacio para los niños. No solamente linda, sino amplia también. Amplia, exacto. Baños para niños y para niñas. Mira, este equipamiento que lo ven acá, así se va a entregar ya, ¿eh? Ya no les va a costar equipar a los propietarios. Ya el desarrollador va a entregar las amenidades equipadas. Qué bueno que lo resaltas, porque me he encontrado a veces desarrollos que luego les piden un dinero para equipar las amenidades. En este caso, la mayoría no lo piden, pero sí, como este tiene excelentes amenidades y muy amplias, pues es bueno resaltar que no te va a influir en el precio de tu departamento. Así es. Ahí vemos zonas de jardines, zonas de esculturas, acá ya está la piscina. Acuérdense, esta es la de adultos con su zona de asoleadero y el bar aquí pegado a la piscina. Y después tenemos acá, se alcanza a ver la piscina familiar. Vamos a entrar también. Perdóname. Vamos a entrar al coworking. Ahorita vemos otra vez afuera. El coworking está fabuloso, ¿eh? Está de verdad súper. Aquí es para que tengas una junta en privado, por ejemplo, porque va a haber cubículos. Si necesitas una sala de juntas más grande, también lo va a haber. Hay espacios comunes, ya más abiertos. En fin, aquí puedes bajar con tu computadora. Ahí está la sala de juntas, mira.
Puedes bajar nada más con tu computadora y listo, aquí Oye, pero tienes me una está sorprendiendo oficina. la medida que tiene. Un coworking normalmente nos dan una habitación, digamos, un poquito más grande, como una Sí, sala comedor, ahí le ponen 4 mesas y ya le llamamos exacto. a la coworking. Aquí no, No, aquí habéis aquí pensado está súper para hacer completo. negocios internacionales y bien trabajados, ¿eh? Así es. Y Bueno, eso significa que si tú eres un nómada digital o una persona que mueve negocios desde donde estés, te puedes venir aquí y seguir con tu negocio desde esa sala, por ejemplo, así o de es. tu departamento. Porque el tema de Internet va a ser con alta velocidad, ¿no? Así es, sí, esto va a tener internet de alta velocidad. Ok. Bueno, ahí tenemos la piscina familiar de este Es esta lado. la que quería resaltar Exacto, antes, la para que piscina subir por las familiar. escaleras y pum. Exacto. Y bueno, luego acá seguimos. Bueno, de este lado se ve el bar más de cerca. Sí. Ahí está la zona de Es que bar. no parece que estemos grabando unos departamentos para que la gente compre y los habite. Estamos grabando, yo creo que son propietarios de un resort y que lo van a disfrutar de por vida. Sí, la verdad que sí. Va a tener servicios tipo resort. Aquí podemos irnos del lado derecho. Ahí se ve muy bien la pista de jogging, miren, o ciclovía. Después empiezan las canchas deportivas. Ahí se ve la de básquet y las dos de pádel. Vamos a acercarnos un poquito más. Oye, quiero resaltar eso que acabas de decir, porque en principio pensábamos que era solamente para correr, pero también tenemos en las pistas ida y vuelta para montar en bicicleta, También sin para en salir del bicicleta. desarrollo. Así es. Está fenomenal. Sí, la verdad que es súper bueno. Ahí se ven más de cerca las canchas Sí. para aquellos deportistas. Y bueno, mira, de este lado también para el ejercicio al aire libre. Yo creo que es el área de CrossFit. Ujú, No estoy seguro, pero creo. Creo que sí. sí. Y luego de este lado quiero que veas que está el salón de eventos que te comenté. Muy grande y muy Mira, amplio. súper tamaño, con piso de mármol. Y A no ver, solamente eso, que no te sientes cerrado porque tiene unas cristaleras no, súper todo es cristalinas de ahí. ventanales. Exacto, con vistas. Por supuesto que va a estar también climatizado. Y el área de cocina que El área tendríamos de ahí. cocina por allá, sí. Sí que está buenísimo. Pues sí, ahí pueden caber perfectamente más de 100 personas, ¿ves? Sí, Aproximadamente. sí, sí, sí. Muy buen tamaño. Y después tenemos el cine. Ahí está el cine VIP. No tiene mucho que envidiar a los cines de verdad, ¿eh? Exacto. A los que nos encontramos en los centros comerciales. Ujú. Yo diría que es aún mejor. Sí, súper lindo el cine para reservar tu cine y tener una tarde de películas. Yo hasta el día de hoy, los cines que me han dado en los desarrollos, no le he prestado mucha atención, la verdad, porque yo los voy a poner en mi pantalla, en mi departamento y tal. Pero este sí que apetece ver un departamento. Bueno, no solamente una película, sino también los deportes ahí, con los amigos. Así es. Mira, aquí un espacio más para niños, Sí. ahí con estos juegos. Y luego de este lado tenemos la zona de mascotas. Hay Ah, mírala, qué bonita. un jardín para las mascotas. Ujú. Está muy bien. Bien. Luego nos podemos ir del otro lado. Ahora mismo me estoy acordando de un seguidor, de Francisco González, que está tu esposa por aquí en Cancún, está buscando dónde invertir. Te mando saludos, estás en California, pues este es uno de los sitios que te invito. Lo que pasa es que no es una entrega inmediata, es una entrega a 2 años. Pero qué bueno, porque así no te vas a descapitalizar, vas a dar un enganchito. Luego vamos a hablar de los precios, pero préstale atención porque me gustaría que le dieras un vistazo. Claro. Mira, ahí se alcanza a ver más la piscina familiar con su zona de asoleadero. ¿Ya viste? Sí, Aquí es una escultura. Vamos a tener esculturas como eso para sacarte tu foto. parece un coco que se cayó y creció. Exacto, un coco. Y ahí se alcanza a ver el salón desde el otro lado. Y ahora vamos de este lado a las amenidades. Ah, esta es aquella de... El ice bath son las tinas que te conté de las terapias de hielo. ¿Ya viste? Sí, sorprendente Pues el tema, pero hay personas sí. que lo utilizan para pues, Sí. equilibrar el cuerpo un poquito, Así darle mucho lo que es el tema de la circulación sanguínea, que te ayuda bastante. Sí, sí, la verdad que se está usando ahorita mucho esa terapia. Oye, qué bueno que tiene estas Y estas las hamacas al lado. hamacas, sí, me encanta, la zona de hamacas. Imagínate, después de estar congeladito, te vas ahí con la Ajá, temperatura que aquí tenemos sí, y fabuloso, ¿eh? delicioso.
Ya me vi ahí Yo quiero que sumergida. alguno de vosotros compréis y me invitéis a disfrutarlo. Yo no voy a poder en este momento, pero estaría fabuloso iros a visitar una vez que lo entreguen. Exacto. Mira, aquí está una sala de relajación, un área de relajación que después de tu terapia también te puedes ir acá a esa sala lounge a relajarte. Después acá está el gimnasio. Ahí es el gimnasio, el techado, porque acuérdate que tenemos un espacio al aire libre, Sí, exactamente. con aparatos también para hacer gimnasio al aire libre, pero también tenemos este techado y bueno, ahí está muy, muy bien equipado. Recuerden que se va a entregar ya así con este equipamiento. Pues Ya no tiene las- mucho que envidiar a los que tenemos por la calle cuando pagamos Ujú. una cuota mensual bastante alta. Así es, con todas las máquinas para el gym, las pesas, todo lo necesario. Aquí un costal para box. Quiero resaltar algo con el tema del gimnasio, porque a muchos no me prestarán atención cuando hablo de eso, del descuento que tienes. Es que Ujú. yo pago, bueno, nosotros pagamos 3 entradas al Al gimnasio mensual. gimnasio. Entonces, al pagar nosotros 3 al mes, son más de 3.000 pesos. Ujú. Aquí, 6 de familia, se paga una cuota de mantenimiento Exacto. por el departamento, no por Por las el personas que DEPA, lo habitan. exactamente. Entonces, esa es la gran diferencia. Así es, sí. Porque muchos cuando hacen los números lo hacen pensando solamente en una persona, pero tienes que pensar que son 4 o 5 personas lo que lo van a Así usar. es. Correcto, Paco. Mira, ahí están las torres y ahora Ujú. vamos a entrar de este lado a otra de las amenidades que es el salón de juegos. Chaval, Ahí esto no te lo está. pierdas. Oye, tú eres especialista en hacer trucos con las cartas. Ah, ¿sí? Eh, ¿En serio? Sí. sí, ¿Estudiaste algo de magia o qué? Hobby. ¿Sí? sí, ¿Pero su si hobby. haces trucos? Alguno que otro lo ha hecho delante de la cámara, ¿es así o no? Alguno que otro. ¿Sí? Bueno, mira, yo estaba diciendo que echo de menos un billar, pero ahí lo tenemos, Sí. el futbolín. Ujú. Y luego aquí adentro estará el estudio de grabación. Ok. Así es. Aquí una especie de bar. Chaval, esto también lo utilizaríamos, ¿no? Vídeos cortos, Sí, ¿verdad? Claro. o fotografía profesional, porque tú también trabajas la fotografía. Ujú. Ujú. Y bueno, Bueno, pues ahí está. Prácticamente con esto estamos recorriendo todas las amenidades. me estoy identificando mucho con todo lo que trae el Terminamos desarrollo, con este de yoga, el espacio de yoga también aquí al aire libre. Ok. Para Pues hacer como veis es amplio porque hay diferentes tumbados en el suelo para que veáis el Sí. espacio que hay y perfectamente más de 10 personas, 15, ahí podrían Ujú. tumbarse y no sentirse agobiadas. Correcto. Aquí el profesor de yoga y a su Ujú. alrededor las otras personas. Así es. Papá. ¿Qué pasó? Está todo bien, ¿no? Qué bueno. Y acabo de parar la cámara porque me estaba llamando la atención que a veces cuando enfoco aquí, enfoco más la pared que la pantalla. ¿Es correcto? ¿Sí? Pero no te llame la atención. Que no vayan a pensar luego los seguidores que yo te trato mal. Ah. Yo no lo decía por ese No. motivo, lo decía porque quiere que grabe mejor y me está dando la posibilidad de mejorarlo. Pero me hacía Exacto. gestos y no lo entendía, digo, bueno, vamos a parar un poco. Pues seguimos aquí en el recorrido virtual, ya estamos acabando el recorrido. Ujú, Ahora, sí. ¿qué les tenemos que enseñar ya? Pues mira, podemos ir al inicio nuevamente para que vean un poco de los interiores en este recorrido virtual. Así que me estoy regresando. Y ya de ahí nos vamos a ir a dar donde ya empezamos. ubicaciones y precios. Porque Exacto. ahora mismo no sé cuánto está vendido, pero me ha dicho que sí, que Mira, se empezó a vender por lo bastante menos bien. vamos, ¿cuál tipo te quieres meter? ¿A El la que tú 1? quieras. Ah, porque quieres enseñar los departamentos por dentro. Este es un esquinero, como estáis Este es viendo. un esquinero. Es una terraza también amplia, Así la es. cocina, la terraza con forma de esquina. Así Y es. aquí entraríamos a la recámara principal. ¿O no? Ya te ha salido. Ya me salí. A Sí, ver. podemos entrar a la recámara Aquí pone secundaria. principal. Bueno, entré a la secundaria primero. Igual tiene su salida a la terraza, Qué bueno. su closet sencillo, Ujú. su baño completo. Y ahora vámonos a ver la principal, como decías, Paco. Ahí está la principal. Como veis, Con su closet vestidor, ahí lo tenemos. ¿La vimos? Y ahí el entramos al WC. Su baño privado. ok. Oye, hace magia esto de los renders, ¿eh? Sí, ¿eh? Poder disfrutar de estas vistas sin haber todavía empezado lo que es el edificio está muy bien, pero Así acordaros es. que dentro de poco podremos ir a ver
El los showroom. departamentos de muestra. Así es. Y todo esto que estamos viendo aquí lo vamos a grabar en vivo. Correcto. Bueno, Paco, pues si gustas pasamos a ver los precios. Sí, por mí encantado porque... Disponibilidad y precios, porque bueno, sí se ha movido el inventario, pero todavía hay muy buenas opciones para A ver, tus hay clientes. en blanco, verde, Ujú. ¿qué significa el verde? Que está vendido, ¿no? El verde ya está vendido, lo disponible es lo blanco, Ok, ¿vale? vale. Entonces, por ejemplo, en una recámara, nuestro mejor precio actualmente es 2.920.111 con 60.59 metros cuadrados. Pero, hay un pero. Pero, Estamos viendo el vídeo el día de hoy, que es 20 de noviembre. así es. Yo no sé cuándo lo vas a ver tú el vídeo, si lo estás viendo en estas fechas cercanas, ese precio lo vas a tener. Así Y es. el pero está en que tienen un gran descuentos pagues como pagues dentro de la forma de pago que ellos aceptan. Así es. Ese 10% ya te lo aplican y si pagas un enganche un poquito más alto le podemos poner otro siguiente descuento, ¿es correcto? Correcto, correcto. Así que ese 2.920.000 se le aplica un 10 de descuento todavía. Es como un descuento de preventa, un descuento de lanzamiento. Todavía tienen oportunidad de llevarse ese súper descuento. Entonces esto, el más barato, que es este que tenemos en este momento, 2.920.000, podría quedar en 2.600.000 y algo, ¿puede ser? 2.600.000 exactamente. Súper buen 2.600.000 precio. viene a ser al precio actual del dólar, por si estás en Ujú. Estados Unidos, Ujú. aproximadamente con 130.000 aproximadamente dólares. Tendríamos un departamento como lo que estamos contando, pero no te vas a descapitalizar ahora mismo. Ujú. Vas a darle solamente el 30% del valor de ese departamento Así es. y en los 2 años siguientes vas a pagar, porque se puede pagar actualmente 30-70, ¿Sí? entonces Justo. vas a dar solamente el 30% y el resto a la entrega del departamento y encima recibes un 10% de descuento, por lo tanto, pagando 30%, ¿cuánto sería? 600, 900.000 prácticamente. Así Con es. 900.000 pesos que viene el cambio, ponle 45.000 dólares, más o menos, Ya. tú ya tienes este departamento guardado con Exacto. ese precio, con Así es. su plusvalía que va a tener durante estos años, Así y el es. resto lo vas a poder pagar o con préstamo hipotecario o Ujú. con recursos propios. Así ¿Es correcto? es correcto, Oye, pues totalmente. muy atractivo, ¿eh? Súper atractivo. Y mira, ahí te estoy poniendo los planes de pago, porque Ah, qué bueno. efectivamente el 30 de enganche y 70 la entrega es el más buscado, la verdad. Y nada durante la obra. No Ese es hay el que estábamos pagos. hablando. Aquí Ajá. te pone que tienes un 0% de descuento, pero estábamos hablando del segundo descuento, no del primero. El primero ya lo tienes aplicado. En todas estas formas de pago ya tienes un 10. Un 10. Ahora le vamos a agregar más en caso de que tú dieras un enganche diferente. Vamos a verlo. En el plan B. El segundo plan de pago es un 30 de enganche, un 40% durante la obra y 30 la entrega. O sea que ahí además del 10 que ya te damos, se agrega un 3 adicional. Ajá. Está o sea, fenomenal. te baja todavía más el precio. Mira, a mí el que se me hace más atractivo para mi forma de pensar con lo que yo tengo de posibilidades, por decirlo de otra manera, que no me descapitalizo demasiado, Así es dar el 50 a la entrega y tener un 5% más agregado de descuento. Sí, súper. Así que te dan un 10 de descuento más un 5 adicional por entrar con un 50 de enganche. Total, que ahí le tendremos que agregar como 150.000 pesos menos de los 2.600.000 aproximadamente. Entonces te quedarían 2.400.000 y pico mil, que al cambio serían pues 125.000 dólares aproximadamente. Aproximadamente, siempre lo digo así porque todo esto va cambiando. Y con eso, dando solamente el 30%, que vendrían a ser, pues, ponle 40.000 aproximadamente, de dólares, tú te quedas con un departamento como este. Bueno, estamos hablando no desde el 30, perdóname. El 50. Tenemos que dar el 50. El 50. 50, entonces serían... ya me estoy perdiendo, ¿eh? Pero bueno, da igual. El 50% tienes un gran precio ahí, una plusvalía bastante alta durante la obra y una ganancia. Si solamente lo quieres como inversión, tremenda. Y si lo quieres para habitar, más aún. Así Luego es. con el tema de las rentas, ahí no va a haber problemas de ponerlo en renta vacacional ni a largo plazo, ¿no es así? No, es administración libre, así que vas a poderlo rentar vacacional, a largo plazo también, porque también se da mucho en esa zona el largo plazo, o vivirlo también. O sea, Bueno, es completamente libre. Pues vamos al D. El plan D, de pago D. exacto, es un 70 de enganche y un 30 la entrega, y ahí el descuento adicional es un 7%. Muy Y- bueno.
Imagínate que tuvieras con el plan E Sí. el 90% de la 90 de propiedad ya enganche. para poderlo dar de enganche. Un 10 a la entrega, ahí el adicional es un 10 más, o sea, ya tienes un 10 más otro 10, o sea, te baja bastante bien el precio. A mí se me hace muy atractivo este plan de pago que lo está poniendo este desarrollador. No todos los desarrolladores bueno, piensan tanto en el cliente para darle esa facilidad a la hora de invertir en su desarrollo. Ujú. Y en este caso, pues fijaros, ya las ventas como están bastante adelantadas según qué zonas, pero a Sí. día de hoy todavía tenéis posibilidades de comprar al mejor precio y también poder elegir una muy buena ubicación. Así es. Acordaros que estos metros no le han puesto los del aparcamiento, que también está asignado y está tu nombre y escriturado. Por lo Exacto. tanto, a todo esto le podéis añadir los que son de Se una agrega. recámara unos 8 o 9 metros más y los que son de 2 recámaras unos 18 metros más, por ejemplo. Sí, correcto. Se agrega en tu escritura porque ya vienen escriturados tus cajones. Bueno, pues La entrega, recuerden, es julio del 2026. esta lista de precios se la podemos pasar sin Claro. ningún problema. Cualquier Sí. cosa que necesitéis os podemos apoyar, pedir información, no se cobra nada por eso. Y la forma de que yo, por ejemplo, me pueda quedar con uno de estos departamentos, da igual el nivel, vamos subiendo de nivel, va subiendo los precios, ¿es Así correcto? es, va subiendo el precio conforme Entonces, subes de nivel. ¿con cuánto dinero congelamos, hacemos el apartado del departamento? Con 100,000 pesos, digo, hasta con 50 podemos aceptar los apartados. Y acuérdense que el apartado es solamente para poner en amarillo la unidad que ya estás eligiendo, ahí como podemos ver, y ahí dice apartado. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya elegiste una unidad, la ponemos en amarillo, ya no está a la venta, o sea, ya no te la van a ganar, ya está reservada para ti, y ahí empezamos el proceso de venta. Esa reserva viene siendo ya después parte de tu enganche, cuando ya toca dar el enganche, esos 100,000 pesos o 50,000 pesos serían parte ya de tu enganche, o bien en el caso de no concretarse la operación, son reembolsables, 100%. Pues qué bueno, qué buena ayuda nos dan, porque aparte de eso, los precios van subiendo según van las ventas haciéndose o van pasando los meses. Así Pero es. tú al bloquearlo también estás bloqueando ese precio que tenemos actualmente con esos descuentos que tenemos actualmente. Así que opciones todavía tenemos, Sí. niveles ya lo veis, nivel 11, nivel 10 y así vamos, ¿no? Sí. ¿Por qué el nivel 10 tiene menos que el 11? Porque este es impar y también tiene de una recámara y estos son pares que son más grandes. Correcto. Es correcto que sí. Así es. Bueno, pues nada, aquí ya paramos con la lista de precios. Sí, podríais mirar precios de cómo quedan por aquí, por esta zona. Así es. Los de una recámara pues son más baratos, los de 2 recámaras casi duplican, pero también los metros cuadrados casi duplican también. Sí. Pues Sí, acuérdense que las esquinas también es mucha terraza en los de 2 recámaras. también. Mucha Pues yo terraza. creo que por nuestra parte ha sido un vídeo extenso, bastante agradable, a mí me ha gustado mucho, volverlo otra vez a dar a conocer. Si te ha gustado, ponte en contacto conmigo y yo te voy a pasar con Angie para que te pase toda la información que necesites, mejor precio y mejor descuento. ¿Es correcto, Angie? Súper, así es, pues estamos acá a la orden, ya sabes, espero que nos escriban y bueno, que logremos cerrar y se queden con un departamento en Sea Towers. Venga, gracias. A ti. Imaginen una Gracias. vida donde el lujo se encuentra con la naturaleza, donde cada mañana despiertan con impresionantes vistas de la vibrante zona hotelera de Cancún, un paraíso que ahora puede ser su hogar. Sea Towers no es solo otro proyecto inmobiliario, es una espectacular visión arquitectónica hecha realidad, conformada por 2 magníficas torres que se mezclan con la naturaleza y la vida moderna de uno de los destinos más codiciados de México. Cada uno de nuestros apartamentos, con tamaños que van desde los 56 hasta los 160 metros cuadrados, han sido meticulosamente diseñados para satisfacer todos los gustos y necesidades, desde cómodos apartamentos de una recámara hasta espaciosos refugios de 2 recámaras. Cada unidad ofrece terrazas con impresionantes vistas a la tranquila laguna Nichupté y a la ciudad de Cancún. Un panorama diario que promete inspirar y rejuvenecer. Sea Towers no es solo un lugar para vivir, es un estilo de vida. Imaginen vivir a solo minutos del corazón de los lugares más icónicos de Cancún. A 15 minutos de Puerto Cancún y la zona hotelera. A 10 minutos de Playa Delfines. A solo 7 minutos del aeropuerto y a solo 4 minutos de la Universidad Anáhuac. Ahora, hablemos de las amenidades, porque en Sea Towers
redefinimos el concepto, ofreciendo más de 30 amenidades diseñadas para todas las edades e intereses de nuestros residentes, amenidades que prometen lujo, ejercicio, relajación y entretenimiento. Sumérjanse en nuestra piscina familiar o corran en nuestra pista de jogging. Observen cómo sus hijos se divierten en la piscina para niños o disfruten de una película en nuestro cine privado. ¿Necesitan activarse? Elijan desde una terraza soleada para yoga, un gimnasio de última generación, una cancha de pádel, hasta una zona de CrossFit. Y eso no es todo. También ofrecemos un parque para sus amigos peludos, espacios de coworking para los profesionales, áreas verdes para esos momentos de paz e incluso un estudio de grabación para los creativos de nuestra comunidad. Nuestros puntos de Instagram y la terraza al atardecer aseguran que cada momento en Sea Towers no solo se vive, sino que se puede compartir y recordar. Esto es más que un hogar. Es una comunidad diseñada para vivir, compartir y prosperar, creando conexiones en un entorno tan naturalmente bello como vibrante. Esta es su oportunidad de ser parte de algo grande. Esto es Sea Towers, donde los sueños encuentran su hogar. Pues estamos de vuelta por aquí, para la playa, y parece que vaya a anochecer, la verdad. Ya veis la sensación que tenemos. Sí ha llovido hace un ratito y nos vamos... ¿Qué hora es ahora, chaval? Son las 1:30. Pues 1:30 de la tarde nos vamos a ir a Casa Sofía a comer y vamos a ver si el chaval, antes de que empiece a llover de nuevo, nos puede volar el dron. Esta es una de las entradas a Playa Car. Y aquí tenemos el centro comercial este que tenemos aquí al ladito, con un restaurante que nos gusta también bastante. Y ahora en breve vamos a girar hacia lo que es Casa Sofía. Pues ya hemos agarrado, aquí a la izquierda está el aeródromo, esta es la avenida que nos lleva a Playa Car, aquí a Playa Car, a Casa Sofía. Y ya veis lo mojado que está todo. Bien fuerte ha llovido, fijaros qué charcos hay, me tengo que ir casi por el medio. Bueno, pues ya estamos llegando aquí al aparcamiento. Aquí vamos a entrarle. Este es el aparcamiento que está muy encercado también. Pues aquí estamos en Casa Sofía. Ya veis que está la iluminación encendida por el tan oscuro que tenemos el día. Pero también al mismo tiempo que bueno es el día, no notas nada de calor ni de frío, está excepcional la temperatura. Bueno, nos vamos a registrar. Bueno, chaval, pues hay que mirar que necesitamos comer y ese vuelo que lo va a preparar ya. Para ser la hora que es, que todavía es por debajo de las 2 de la tarde, hay bastante gente ahora mismo. Hola. Bueno, me traigo con el chavalote para grabaros cómo sale el dron. Yo creo que vais a tener una pista de aquí de Playa Car. Playa Car lo tenemos aquí al lado. Ahí va el dron. Qué bueno. Playa Car está justo detrás de esta pared. Y el Parque Fundadores lo tenemos por aquella parte de allí. Así que aquí tenéis el vuelo de dron, yo me voy para adentro a pedir la comida. Bueno, pues aquí tenemos el salmón al maracuyá, salsa de maracuyá o crema de maracuyá. Y Adrián se ha pedido una hamburguesita. El chavalote ya lo tenemos aquí. ¿Cómo te ha ido el vuelo de dron, chaval? Bien, estuvo tranquilito, no hubo nada de viento el día de hoy. Nada. Bueno, pues ahí os pongo el vuelo de dron del chavalote y aquí seguimos, nos vamos a poner a comer. Detenemos este vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo.
Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo. Estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. La pizza se me olvidó de grabarla, esta es la que solemos pedir con el menú de ejecutivo también. Ahí ponemos la mano del chavalote y bueno. Pues ya veis, este es el postre que te ponen, también con el menú de ejecutivo. Este o el brownie. Esto se supone que es un cheesecake de frutos rojos. Excelente. Es mi perdición, ¿eh? Este no me puedo resistir cuando vengo aquí. Ya sabéis que ahora trato de evitar comer según qué cosas de dulces, pero bueno. Pues nada, vamos a comerlo. Más de cheesecake de frutos rojos. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos estamos yendo de aquí de Casa Sofía. El chaval probando de que le caiga lluvia, ¿no? Pues aquí estamos al lado del Paseo del Carmen. Vamos a ver si nos paramos para grabar un poquito la playa del Parque Fundadores por allí. Aunque ahora no me vaya a bañar, pero por lo menos que veamos el mar el día de hoy. Bueno, pues aquí tenemos el carro. Vamos a pagar el aparcamiento. Ya me tengo que acostumbrar otra vez a pagar aparcamiento. ¿Lo apago yo? Sí, porfa. Y nos vamos... Si lo apago, no, lo apago, lo pago. Aquí estamos en la calle 2, nos vamos a ir a la playa de la 2 con el restaurante Tarraya allá abajo, Parque Fundadores, y nos volvemos otra vez para aquí de regreso. Yo creo que es un paseo bonito, un día como hoy que está tan nublado, pero que veremos el mar ahora. Y seguramente tiene un poquito menos de oleaje que estos días, creo, está algo movido. Bueno, eso ya lo habéis visto vosotros en el vuelo de dron, yo todavía no lo he visto. Pero bueno, vamos a disfrutar de un paseíto. Esto de aquí es el The Pipe, el que tenemos aquí en playa. Bueno, pues no, es que estaba pendiente porque tú puedes estar pasando y luego te pasa una bicicleta. Nos dio paso el taxi porque es un paso cebra. Pero luego tienes que mirar a ambos lados el paso de las bicicletas. Pues aquí estamos al lado de Doña Beatriz, que es esta tienda de ropa. Le han puesto plastiquito para que no se estropee la ropa. Pero es muy bonita, ¿eh? Un día de esto a lo mejor he visto como lo compré aquí. A mí me gusta mucho. Aunque no es la ropa que suelo utilizar, pero me gusta. ¿Y cómo estará por aquí de ambiente la Quinta Avenida? Pues me imagino que bien. Es la zona que más gente hay de playa, por el Adeo, por lo de Cozumel y por el Parque Fundadores. Bueno, pues tengo unos reportajes por ahí que me envió Emanuel, me lo envía desde Baja California. También me envió otro Luis Castillo desde Ciudad de México, donde está la estatua de Cantinflas. Todo eso me lo envió ayer. Os lo voy a poner al cabo un ratito, los reportajes. Una vez que veamos el mar los vamos a poner, pero lo quiero resaltar porque el reportaje de Manuel está muy bien hecho, es un poquito largo, pero es bonito, es agradable. Bueno, pues esta es la bajada a la playa de la calle 2. El mar está tranquilo, tío, más tranquilo de lo que yo pensaba, ¿eh? Yo pensaba que iba a estar más movido, pero no, el agua está tranquilita. Está hermoso, está para que vaya a casa, me ponga el bañador y me venga a bañar. Llevábamos 3 días con oleaje y ahora otra vez ha calmado. Qué bueno que sea así.
solamente la última ola cuando llega al final, y por lo demás muy bien. Ahí estuvimos comiendo en este restaurante con nuestro amigo de Rafael, el de Cádiz, con su familia, y la verdad que se come bien aquí en la playa, muy bien, y el precio es un precio acorde a... no es alto el precio. Os estoy hablando de este restaurante, el restaurante Tarraya. Fijaros que podéis comer debajo de las palmeras, aquí, justo aquí, tenéis mesas para poder comer, y es muy agradable porque estás comiendo, dices me voy a dar un bañito, me vengo otra vez al restaurante, y les ponen aquí unas redes por si cae algún coco, como habéis visto por ahí. Hay unos cuantos, no le pueda hacer daño a nadie. Buen restaurante. Voy a hacer una foto justo aquí detrás y nos vamos a ir a pasear. Bueno, pues no tiene tanta arena como en otro momento, porque el oleaje que hemos tenido estos días se ha metido la arena para adentro. El mar está tranquilo, ya hay una pequeñita onduladita por aquí. Vamos a pasear. Lo que es la parte de Parque Fundadores sí que tiene bastante arena. Chaval, nos vamos para el Parque Fundadores. Está bien, ¿no? Eso es como... Si quieres entretener a los niños, les das algo de botana para las gaviotas, y ahí están pendientes. Qué buena sensación pasear por aquí a esta hora de la tarde. Cualquiera que veáis los vídeos pensaríais que hace frío, porque da la sensación de frío cuando ves el tiempo, ¿no? Pero que va, es una temperatura muy, muy agradable. Yo diría que estamos a 26 grados aproximadamente. Ni frío ni calor. Y como dijo Alex, nada de aire, o muy poco aire. Aquí entró el mar y se llenó esta parte de agua cuando había oleaje. Aquí sería una lagunita, pero eso fue estos días que estaba con oleaje. Ahora no, ahora está más calmado el mar. Fijaros qué extensión de arena tenemos aquí. Parece mentira lo que hace el mar, ¿eh? Hace unos 2 o 3 meses no teníamos prácticamente nada de arena por aquí. Ahora la trajo para esta zona de nuevo. Y esta es la vista que tenemos al mar. Ahí están los ferries que van a Cozumel. El portal Maya lo tenemos ahí con el Parque Fundadores. Fijaros el escalón que siento aquí de más de medio metro por cada parte. Vamos a seguir paseando. Pues no es muy fotogénico el día a la hora de sacar fotos con el color del agua tan bonito, pero bueno, es agradable. Voy a hacer unas fotos hacia el portal Maya y otras fotos por aquí hacia el mar, y al ratito las publicamos allí en el grupo de Facebook de Paco en Riviera Maya. Espero que os guste tanto el vídeo como las fotografías, y el canal ojalá siga creciendo. Esos que veis los vídeos y no os habéis suscrito, pues le hacéis un favor al canal si os suscribís, siempre es bueno. Pues ya veis que aquí hay bastante gente dentro del agua, me refiero, porque aquí tenemos mucha estación vacía de gente, pero sin embargo dentro del agua hay bastante gente. Voy a hacer unas fotos por aquí. Bueno, pues nos retiramos de aquí, del paseíto que hemos dado hasta el Parque Fundadores. Por allí ya cambia el color del agua a mucho más bonito, ¿eh?
Seguramente la zona de Playa Car que ya grabó el chaval también se ve bonita. Bueno, pues nos vamos a pasear un poquito por aquí, por el Parque Fundadores. Nos vamos de regreso hacia el auto, por la Quinta, y así vamos a despedir el día de hoy prácticamente con lo que grabamos ayer por la tarde. Espero que el desarrollo que hemos grabado hoy os guste. Si hay alguno interesado en Cancún, pues ahí tenéis muy buena opción. Y vamos a subir por aquí. Fijaros que qué raro de ver tanta arena pegada a los escalones, como si aquí hubiera llegado el, no sé, el aire pegado con la lluvia y se hubieran pegado aquí los escalones. Eso, el día que ha hecho aire, se llevaba la arena, se pegaba ahí. Voy a hacer una foto por delante de aquí, del portal Maya. Hoy no están los guerreros Maya haciendo su baile, ni tampoco los voladores Papantla que se ponen allí. Un día lluvioso. Vamos a hacer una foto desde esta posición. Voy a poner un poquito más a la izquierda. Por aquí la voy a hacer más o menos. Aquí va a quedar bien. Aquí va a quedar una foto estupenda. Bueno, pues estupendo queda. Ya veis que hoy apetece sentarse en cualquier lado, da igual, porque total no te da el sol y estás a gusto. A estas horas, cuando hace sol, no te puedes imaginar sentarse la gente por aquí. Buscan las sombras, sí o sí. Así me veo yo dentro de una semana con 2 maletas. Chaval, así nos vemos dentro de una semana. Ah, sí. Oye, pero vaya pedazo de maleta que tiene este hombre. Tremenda maleta. 2 maletas cada uno, una pequeña y otra grande. Pues ya coincide, hoy es miércoles o jueves. Miércoles, ¿no? Es el miércoles que viene. Sí. Justo una semana. Ya tengo que ponerme a ordenar lo que me quiero llevar. Ya sabéis que necesitamos que nos apoyéis con el tema de vídeos de aquí, de la Riviera Maya. Cuando estoy por aquí, lo graban en horizontal. Bueno, pues estamos en la zona que más se mueve de gente y uno de los culpables es la estación de autobuses de Ladeo. Veis que hay bastante gente paseando. La verdad que apetece pasear un poco por aquí. Y ya nos vamos a retirar en esta calle. Pues antes de poner el día siguiente, ahora sí, ahora una vez que terminamos aquí en la Quinta, os pongo los packs y reportajes y después os pongo lo que grabamos ayer por la tarde, cuando ya pues nos fuimos a buscar el carro, imagínate, con Alan que nos acompañó. Ahí nos fuimos a Cancún, no hay una grabación, pero ahí también grabamos cuando me lo entregan. Pausamos este video, antes que nada, para agradecer a todos nuestros suscriptores por apoyar el canal dando like y compartiendo en sus redes sociales. Esta es la gustada y muy exitosa sección de Paqui Reporteros, donde puedes compartir con nosotros un video en formato horizontal, mostrándonos desde dónde nos miras y compartiendo con la comunidad los hermosos paisajes que te rodean. No se diga más, venga con los videos. Hola Paquito, ¿cómo estás? Aquí otro video para tu canal,
Ahora me encuentro en un lugar que se llama La Ventana, está en Baja California Sur, está como a 45 minutos de La Paz. Llegamos a La Paz y bueno, ahorita nos trasladamos para este lugar y te voy a enseñar pues la playa, ¿no? Y cómo está todo por acá. Mira qué bonito, es como una bahía. Todavía no está tan poblada esta parte de La Ventana, lo cual pues va a ser todavía más bonito. Te puedes meter al agua. También aquí se caracteriza porque hacen una actividad que no recuerdo cómo se llama, en ciertas temporadas que hay mucho viento. Entonces ponen su tablita como con una cosa de paracaídas y pues ahí pueden hacer ese deporte. Y ahorita están sacando esa motito que les costó mucho trabajo, ya tenían rato que no podían salir y mira, ya pudieron. Qué bueno. Y bueno, ahorita sí, si veo otras cosas interesantes, te las voy a estar grabando. Aquí el lugar donde estoy ahorita se llama Baja Joyce, que es un hotel, y aparte de hotel es como cafecito y barecito y así. Y aquí es un lugar donde te dan clases. Creo que sí se llama esa actividad que te dije de la tabla con el paracaídas, se llama kiteboarding. Creo. No sé, pero bueno. Hasta ahorita corto el video y si veo algo más, ahí te lo pongo. Ahorita vine a caminar, vengo como desde por allá. Ya caminé para recorrer la bahía. Como te digo, está muy pocos hoteles, muy pocos lugares de hospedaje. Y ahorita en noviembre es como temporada medio baja, a pesar de que es puente mexicano. Mira, aquí están subiendo otra motito. Nada más que aquí sí tienen como esa parte de cemento en el cual pueden bajar la camioneta y empezarlo a subir. No como el de hace rato que batallaron muchísimo, ¿no?, para subir la moto. Y aquí es un lugar que se llama, bueno, no sé cómo se llame en sí, pues es parte de La Ventana, pero ahí se llama Playa Central. Y aquí hay como muchos campers, mucha camioneta y vienen como muchas motitos y así. Está interesante este lugar. Y aquí ya se va este. A ver si veo algo por allá, más allá, te vuelvo a grabar. Allá atrás hay como muchos campers y es una zona como privada para ese tipo de transporte y para que se queden aquí. Tienen estas tablitas. Y tienen también como casitas de campaña. Te digo, no sé cómo sea esta onda.
Mira, son las casitas, los campers. Es un ambiente como medio hippie. Y pues muy padre. Te digo, hace mucho viento. Y eso que no es temporada cuando realmente hacen la actividad del paracaídas con la tabla. Y aún así hace vientito y está medio frío el viento, porque en sí el clima está rico. El agua está fresquita, normal. No está helada, no está calientita, está fresca. Y mira, aquí ya encontré más lugares. Mira, aquí hay muchísimos campercitos. Wow. Voy a ir a darme la vuelta, pero son muchísimos. Qué padre. Nunca he viajado en uno de esos. A ver si algún momento de la vida se me da. Va a estar padre ir conociendo distintos lugares en tu carro, con tu camper. Caminé para allá. Y hay muchísimos campers. Está muy padre. La gente ahí como que vive, no sé, como largas temporadas de tiempo. Y tienen su cocinita, tienen sus asadores, sillas, pues todo. O sea, como si fuera tu casa en chiquito, y todo lo tienen ahí. Está muy padre esta zona. Y es muy segura por lo mismo que pues es como una comunidad grande que paran aquí. Y está bien padre. Y mira, ahorita justo estoy viendo a una persona que está haciendo una actividad con una tablita. La tabla tiene como motor. A ver, lo voy a enfocar. Yo creí que estaba flotando, pero ahorita con la cámara y el zoom ya veo que tiene algo abajo. Es que de lejos sí te da esa impresión de que vuela. Nunca había visto una así en vivo. Está muy padre. Ay, Dios. Ahí me desenfoqué un poquito. Qué chido está esto. Qué lástima, Paco, que no pude venir en temporada de que hacen el deporte, porque dicen que se llena de muchísimas personas y están ahí con sus tablas o paracaídas y están haciendo piruetas y toda la cosa. Así que no me tocaba, pero pues ya voy a investigar en qué. Ay, Dios, aquí ya no sé qué estoy grabando. Voy a investigar qué fechas y a ver si un día por ahí me lanzo por acá. La Ventana en Baja California Sur, y está a menos de una hora de La Paz. Qué bonito. Buenos días, Luis Castillo de Chicago, desde aquí, pero ahora estoy aquí en la Ciudad de México. Miren nada más qué bonito, estoy sobre la avenida Álvaro Obregón. Y voy pasando aquí con mi hermano, venimos a desayunar. Miren el hospital Obregón. Y aquí, como ven, está la estatua de nuestro gran querido mimo comediante Cantinflas. Bueno, aparte de aquí está su estatua. Por alguna razón es que él en estos tiempos, en la época de oro, donó o compró, sí, creo que donó, porque él construyó este hospital para apoyar a su gente, a su público, a la gente necesitada que no tenía muchos recursos, pues para tener atención médica. Entonces él, por dineral del señor, y todo una gran celebridad en el cine mundial, ¿quién no conoce a Cantinflas? Mario Moreno Cantinflas. Entonces ese es el hospital que el señor construyó para poder apoyar a los mexicanos en ese tiempo, ¿verdad? Y pues aquí le rinden tributo con su estatua, aquí en la famosa Ciudad de México, en la Obregón. Qué bonito, estamos por acá de este lado.
vamos llegando y pues a ver qué les ponemos por ahí. Saludos a todos, Luis Castillo de Chicago, pero ahora aquí Ciudad de México. ¡Vámonos! Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Estamos viendo que cae agua desde aquí arriba, de según qué sitios. Fíjate aquí cómo está de inundado. Fíjate, me pasé a otra calle porque estaba totalmente inundada y me meto en esta. Así está, toda esta calle está así. Bueno, pues ahora sí, ahora ya nos despedimos. Nos despedimos. Aquí seguimos aquí, siguen trabajando, las calles están cortadas. Pues vamos a ver a Alan ahora, que me ha venido a buscar porque he tenido la gran sorpresa de que me dicen que me quieren entregar el carro esta tarde. No tengo cómo llegar a Cancún, entonces me va a acompañar Alan. Si no, me lo tendrían que entregar mañana por la noche. Y yo prefiero ir ahora y ganar tiempo. Bueno, chaval, contento de lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, bastante. A ver esa playera, a ver esa playera. Bonita, ¿no? Hoy juega México. Vente para acá. ¿Eh? Hoy juega México. No. Ah, Según yo no. no sé, yo creo que tenía que jugar otra vez contra Honduras, pero no sé si es mañana. Yo no recuerdo. Pero me lo puse porque me gusta. Está bien, te queda bien la playera, bien guapa. Te acompañas con las zapatillas que ya sabes, las de Raúl. Las de Raúl. Y ya queda fenomenal. Sí, pero hay ocasiones especiales. Son especiales, ocasiones. Ya las grabaremos esas zapatillas y sabéis por qué lo decimos. Bueno, pues Alan estará por aquí seguramente esperándome porque no he podido llegar hasta donde yo estoy. Y bueno, la tarde excelente, ya lo veis. Buenísima. Hoy es 18 de noviembre, recordaros que voy diciendo las fechas para que sepáis en qué momento grabo. Aproximadamente las 4:15 de la tarde. Y nos vamos para Cancún. Por aquí tiene que estar Alan. Mira, por aquí está. Son las 4:30. Pues aquí vamos camino de Cancún, pero parece que ha habido un accidente. Ahí veo algo, o está volcado o no sé qué pasa. Están aquí los de la luz. Es que llevamos un rato así en caravana. Pero a mí me extraña que ha habido este accidente, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver qué ha pasado ahí. Sí, es un tráiler que volcó. Aquí está la policía. Mira el tráiler cómo ha quedado. El conductor creo que va a estar bien, pero quedó bien volcado. No sé qué puede haber pasado. Es un tráiler como este que tenemos aquí delante. Y están todos los de la compañía también de internet, los bomberos, un largo etcétera. Bueno, ya lo hemos pasado. Esto es lo que pasa en la Federal, que como haya un accidente, pues se queda atascado el paso y lo que tú has pensado que dura 50 minutos se puede convertir en hora y media o 2 horas. Por eso cuando vayáis al aeropuerto es muy importante que contéis con esto también, que puede ocurrir. Nunca vayáis al aeropuerto con el tiempo justo. Aunque la carretera esté despejada, da igual. Imagínate dentro de 2 kilómetros un accidente y te quedas ahí parado. Así que al aeropuerto, cuando decidáis ir al aeropuerto, ir con tiempo suficiente. Venga, vamos a seguir. Ahora mismo a las 4:58. Yo creo que en 40 minutos habremos llegado a destino. Bueno, y aquí estoy con Alan, que no he dicho nada. Gracias por traerme. Qué bueno tener a Alan aquí que nos apoya. Mira por donde yo estaba mirando el camión, pero Alan se estaba fijando en qué había pasado para que estuvieran ahí lo del internet, lo de la luz y todo. Y es que tenemos estos palos que cuando llevas uno de estos te llevas lo de la tensión y lo de internet. Y lo que había pasado ahí es que ese trailer se había llevado los cables y tenían que pues, ponerlos bien. No hay otra, es lo que tenemos aquí. Pero bueno, también me está acompañando el chavalote que lo tengo allí, no ha dicho nada. Papá, yo creo que debes de limpiar el lente. Sí, ahora lo voy a limpiar un poco. Bueno, pues ya limpié la lente de aquí de la cámara. A veces cuando me baño en el mar se me queda, como os dije, se seca el agua, si se ha mojado un poquito y se queda como borroso. Pues una pena que no me haya dado cuenta antes. Sí, este es nuevo, vaya yate más chulo que tienen aquí. No estaría mal tener uno como este, ¿eh? Buen barco. Buen barco. Bueno, pues aquí seguimos en la carretera, todo bien, sin ningún problema.
Bueno, pues aquí estamos entrando en Cancún, como veis hay gotitas por todo el cristal, ya está empezando a llover un poco. Bueno, más que nada es esta nube que tenemos aquí arriba. Y bueno, pues el tráfico es más intenso, tenemos que ir tranquilos, pero bueno, todo va bien. Me parece que este es el carro que venimos a buscar. Así se ve ahora, me imagino que va a ser una celebración. Y no sé dónde está Alex y Alan. Me lo he dejado por aquí atrás. Pues venimos aquí a la Nissan a buscarlo. Un poco. Bueno, pues aquí estoy con el chavalote, con Alan. Pues ya me han traído la factura del vehículo y ahora estamos esperando pues ya que se levante esa lona y los últimos datos que me tengan que pasar, y poco a poco, tú también dentro de poco lo mismo que yo, ¿no? Qué bueno. Sí. Pues aún es de día, vamos a salir de aquí. De día seguramente vamos a llegar a la playa de noche, porque ya son cerca de las 6 de la tarde. Pues estamos aquí repasando todo lo que tiene que llevar el carro y verificándolo. Y ya una vez de esto, ahora lo vamos a abrir porque si no, no podemos ver todo lo que lleva por dentro. Y bueno, poco a poco va anocheciendo. Y aquí nos ha atendido un chico que se llama Alejandro, que ahí nos está acompañando. Y bueno, pues gracias por el detalle de la telita, que bueno. De nada, excelente. Felicidades aquí, don Francisco. Gracias. Chaval, ¿quién hace el honor de quitarle la tela? ¿Cómo se la quitamos? ¿Cómo se la quitamos? Usted quítela, vamos a jalarlo de la Toma, parte de atrás. ayúdame. A la cuenta de 3. De acá. Vente un poco más. Ya está. Todavía. 1, 2, 3. Venga. ¡Felicidades! Esta la puedes dejar aquí de este lado. Y. Papita. Bueno, pues gracias Alan por grabar un poquito. Yo creo que es... Iba a decir bonita, pero no, a este le vamos a poner el nombre de macho, chaval. Teníamos la anterior que era la X3, le llamamos la bonita, a este le vamos a llamar el guapetón. Yo creo que sí, está lloviendo, ¿eh? Sí, está lloviendo. Ok. Bueno, pues ya lo veis que es bastante bonito. El guapetón le vamos a llamar a este vehículo. Siéntate arriba a ver cómo lo ves. La verdad es que la chapa que tiene es bastante fuerte. El chaval me dice que se siente cómodo aquí dentro. Es una Nissan X-Trail, algo así le dicen. Yo no lo sé pronunciar bien. Se llama X-Trail, papá. ¿Cómo? X-Trail. Straight. Así. Bueno. X-Trail Advance. Y no es nueva, es de seminueva, pero bueno, ya tiene unos 4 añitos, pero como veis está bien cuidada, solamente tiene un propietario y pocos kilómetros, eso es lo más importante. Las llantas son nuevas. Bueno, las 2 llaves. Está todo el mantenimiento hecho, tiene una garantía de 1 año, no me puedo quejar. Intento no grabarlo por acá, pero bueno. Pues nada, vamos a seguir con la verificación. Esto es la alarma, cada cosa que tiene hay que verificarlo. ¿Control de alarma? Sí. Grande para cuando nos vayamos. Fíjate tú, de ahí tenemos la rueda de recambio. La verdad es que el maletero no es pequeño, tampoco es tan grande, pero le podremos echar un asiento para adelante para cuando vayamos de viaje y poner las otras maletas. Sí. A ver, que me tengo que acordar de los detalles de la... Porque este tiene freno de pie, yo estoy acostumbrado a quitar el freno aquí. Y ya con esto iniciamos la salida, tenemos a Alejandro. Muchas gracias. ¿Tiene coche? Sí, Eso. ya vamos. Hasta luego. Bueno, pues Alan lo tenemos por aquí delante, voy a esperarlo un poquito. ¿Por dónde seguiríamos ahora? Porque ahora hay que darle la vuelta a la zona hasta llegar a la Federal. Pues aquí estamos en el carro, vamos detrás de Alan, que va delante. Y qué bueno que ya podemos desplazarnos. Vamos camino de playa, se siente muy bien, muy cómodo, como tiene que ser. ¿Y qué más contaros? Pues nada, vamos a llegar a casa, a ver si puedo ir al gimnasio un ratito. Si no, pues ya a partir de mañana a trabajar normal.
Gracias por estar ahí, gracias por estar acompañándonos en el canal. Y si puedo grabar algo más, os lo grabo por ahí. Pues aquí estamos entrando en la calle donde está el gimnasio para recoger a Adriana, que seguro que está ya terminado porque llegamos un poquito tarde, me está esperando. El viaje muy bien, muy cómodo. Y aquí estamos con el nuevo vehículo. Me voy a aparcar. ¿No puedes allí? Sí, sí puedo. Lo que pasa es que como ya está, bueno, voy a parar aquí delante. Vamos a ver cómo está la quinta mientras espero. Bueno, pues aquí delante del gym, esto está del aire acondicionado, voy a limpiarlo. Bueno, ya se ve un poquito mejor, pero no muy bien. Bueno, pues el carro nos ha traído muy bien, el chavalote está diciendo qué maravilla que nos pueda traer. Yo ya voy a aprovechar 2 minutitos para grabar la quinta, porque Adriana está a punto de salir. Y no voy a pasear más por la quinta, entonces ahora estoy aquí esperándola. Me imagino que habrá estado esperando ahora haciendo el spinning. Fijaros que se ve diferente la quinta en este momento. Ya cuando es de noche cambia bastante, ¿que sí? Volví para la cámara porque digo yo, estoy viendo un poco borroso. Ya le cuesta grabar cuando es de noche a la GoPro. Y encima se tiene como empañado. Es que la verdad que el aire acondicionado del carro que hemos conducido se nota el fresquito, bastante frío, tenía tan frío y todo. Mira, aquí está nuestro amigo el águila, qué bueno, qué bueno, qué bueno poderlo saludar. Vamos, Playa del Carmen, compadre. Tenéis que venir con él y hacerle la foto de recuerdo, qué bueno verte. Por siempre. Como siempre, nos vemos. Adiós, amigos. Hasta luego. Es un espectáculo este hombre. Y los de Canadá ya se fueron, ya se tomaron su cervecita y pasar la tarde. Ahora mismo ya son las 7:15 de la tarde. Y bueno, que estoy contento con el carro, claro que sí. Y es necesario tenerlo. Y bueno, pues nada, que hay que disfrutarlo. Es una herramienta de trabajo, una necesidad. Y más adelante a ver si le compro uno a Alex. Y la música que se oye, voy a parar un momentito. Bueno, pues ya estoy aquí. Voy a llegar hasta Constituyentes y me voy de vuelta. Le estoy muy agradecido a Alan porque le pido a veces favores como este, o la semana que viene cuando tengamos que ir para el aeropuerto y ahí nos acompaña. Pues no sé cómo vosotros vivís vuestra vida con las amistades, pero bueno, los amigos te apoyan en los momentos que lo necesitas. Y yo estoy muy agradecido también. Excelente persona, Alan. Y aquí está la música en directo. Es un guitarrista y un batería. Pero la voz la tiene bonita. Muy bonita esa voz, muy buena. Me gusta. Igual como también me gusta el chorizo argentino, pero tengo que evitarlo un poquito. Pero bueno, fijaros que a medida que más nos acercamos aquí a la Constituyentes, más y más gente hay. Es tremendo la cantidad de gente que hay por esta zona. Pero aquí nos vamos a dar la vuelta. En esta zona me doy la vuelta ya, porque Adriana no sabe ni que me he venido para aquí. Pero yo no me quería despedir del vídeo sin grabaros un poquito el ambiente en la quinta el día de hoy. Y la verdad que canta muy bien, pero espero que no te he registrado, seguramente que sí, pero bueno, como es un directo, a lo mejor pasa desapercibido. A lo mejor, no lo sé, ahí tengo mi duda. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos dan bendiciones, porque sois bastantes seguidores que nos apoyáis. Que siento la amistad que tenéis con nosotros.
Bueno, ya hace días que no veo a Raúl Aguilera y a su esposa, le mando saludos. Fernando a lo mejor viene, a lo mejor no viene, me dijo que ya para mañana pasado a lo mejor tenía previsto para venir, pero no me ha confirmado. Si no, ya por la semana que viene estamos por allá. ¿Y qué os parece el paseo por aquí, por la Quinta? Siempre está bonito, ¿que sí? Tenemos 2,5 kilómetros aproximadamente de paseo, así como estáis viendo. Y ya hablando y la música se escuchaba perfectamente. Muchas veces me cuesta parar la cámara porque quiero que sintáis que estáis paseando conmigo, como si fuera un directo, que estáis aquí, que vosotros estáis pues al lado nuestro. Y por eso intento grabar de esa manera. Bueno, pues ya me estoy acercando otra vez aquí a la parte donde está el gimnasio. La tenemos ahí arriba. Y como veis, el aire acondicionado del gimnasio también hace que las ventanas se vean como borrosas por ahí. Pues ya sí, ya despidiendo el vídeo del día de hoy. Vamos a ver qué le parece a Adriana. Ya estará dentro del carro. Ahí está con las luces encendidas, se ve bonito, la verdad, muy bonito. Me gustó. ¿Ya está aquí? ¿Qué te pareció el carro? ¿Cómo lo has sentido en el viaje? Está hermoso, que digo que ya está aquí. Muy bien, pues vámonos para casa, ¿no? Sí, ¿Te la verdad, el vídeo? me ha encantado este coche. ¿Sí? Que espero que les haya gustado el video, que le den like y que se suscriban. Venga, hasta mañana. Adriana, ¿qué te parece? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cansadita? Ay, qué fresquito está el carro. Hasta mañana.